vamos a entrar a una serie que la titulamos Volviendo al diseño original. Y cuando hablamos acerca de volver al diseño es importante identificar algunas cosas. El diseñador es el que crea. Cuando el diseñador crea con un propósito. Díaz y la historia, la persona que creó el lápiz decidió para qué fue creado este lápiz. Entonces nadie conoce mejor el diseño o nadie conoce mejor el propósito que aquella persona que lo crea. Cuando creó el micrófono, él supo para qué fue el micrófono. Pero a veces las personas le dan mal uso a algunas cosas. Imagínense que yo tome el micrófono y hoy venga a revolver el té. Por supuesto que daño, para lo cual, y doy un maltrato a esto, ¿no? Y hoy en día nos estamos enfrentando a una generación que tiene una de las crisis más profundas. Hemos visto personas que no tienen identidad. Yo no sé si usted se ha dado cuenta a través de las redes sociales que los hombres ya no quieren ser hombres, las mujeres no quieren ser mujeres o no saben. Hay personas que se creen animales y hay personas que se perciben como ciertos objetos. Y esto me habla a mí de que hay una crisis existencial por no entender el diseño, por no entender para lo cual fuimos creados. Y hay hombres que están presentes en un lugar, pero están ausentes desde el corazón, desde la mente, porque no han entendido su llamado. Hay hombres que están en casa, pero su corazón no está allí, ¿saben? Hay hombres que son fuertes para trabajar, pero están cansados de hacerlos. Y hace días, dando una terapia matrimonial, la crisis de esta pareja era que el hombre había decidido dejar de trabajar porque estaba cansado. Y por supuesto la esposa lo juzgaba porque esto creó una crisis, pero cuando le dije vamos a la profundidad, o sea, no es que él esté cansado de trabajar porque no entienda que tiene que trabajar, sino que definitivamente se extravió a través de las heridas en el diseño. Entonces hay hombres que aprendieron a sostener responsabilidades, pero nunca aprendieron a sanar las heridas, porque nos enseñaron mal, iglesia. Nos enseñaron que los hombres no lloran. Nos enseñaron que los hombres no tienen por qué mostrar sus heridas, mostrar sus condiciones. Nos enseñaron que solamente un hombre está para cierta ocasión, para cierta manera, pero el hombre tiene que entender cuál es su posición. El hombre tiene que saber que su posición es proveer, pero también el hombre necesita afirmar. El hombre necesita entender que su posición es cuidar, pero también necesita ser cuidado. Pero a través del tiempo, a través de todo lo distorsionado, a través de lo que ha hecho el enemigo, ha tratado de traer una distorsión en el diseño original. Y el diseño original se llama hombre. Diga conmigo hombre. Y usted hoy se va a preguntar, hoy voy a hablar acerca del diseño del hombre. Y de repente usted dirá, bueno, pero una mujer hablando del diseño del hombre, yo le voy a decir por qué. Porque cuando un hombre se malforma en el tiempo, hay consecuencias que vive y hay una tragedia que vive una mujer. Un hombre mal formado es una tragedia, una crisis en casa. Es tener una esposa en crisis. Es tener hijos en crisis. Un hombre mal formado es tener una consecuencia y se convierte en tragedia todo. Es una generación completa en crisis. Entonces el enemigo ataca el diseño original para deformarlo, porque él sabe que deformando lo original va a deformar todo. Y hoy yo quiero y deseo hablar desde mi espíritu, con la honra que cada hombre que está aquí presente se merece. Porque hablar del hombre, hablar de este diseño tan bendito, tan santo del Señor, es algo que tiene una connotación espiritual bastante alta. Y quiero comenzar desde el principio, quiero comenzar desde el Génesis. Así que siéntase, si está al lado de un hombre, siéntase honrada porque tiene el primer diseño. Dígale que está a su lado, eres el primer diseño.
Eres un diseño perfecto. Yo quiero que busquemos Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen, a su imagen, a imagen de Dios varón y hembra y dice, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora quiero que vamos al Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Pueden ir más adelante? Un capítulo más adelante, por favor. Y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, diga conmigo hombre, y lo puso ¿dónde? En el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces el hombre no aparece por accidente en la tierra. El hombre fue diseñado para tener una identidad, fue diseñado para tener un propósito, fue diseñado para tener una función en la tierra, para tener una asignación y para tener una dirección. O sea, hay algo grande que Dios hizo cuando creó al hombre, que no pudo conseguir en los animales. Un mono no podía gerenciar. Un mono no podía hacer, que es lo que de repente la gente dice que venimos del mono, ¿no? Pero no tiene la capacidad. Y aquí hay algo importante. Cuando el hombre y la mujer fueron creados iguales en valor, fueron creados iguales en diseño, pero fueron creados diferentes en función. Porque aunque nos parezcamos, su esposo tiene los mismos 2 ojos que usted tiene, la misma nariz, pero somos distintos en función. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y a la mujer para complementarse. Pero cuando crea al hombre, Dios le da algunos estamentos que se hacen visibles. Le dice: fructificaos, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Y se hace firme cuando le dice en Génesis capítulo 2, versículo 15: y tomó pues entonces al hombre, a este que le dijo fructifica, multiplica, y lo colocó en el huerto del Edén para que lo guardase y lo labrase. Entonces Dios colocó al hombre en un huerto para labrar, para guardar, para cuidar, para sostener y para proteger. Diga conmigo: proteger. Entonces el primer hombre no fue creado en un trono para ser servido, escúchame bien. Fue colocado en un jardín para gerenciar. Fue colocado en un lugar porque tiene una mente de gerente y una capacidad de poder dominar los nombres a los animales, de poder asignar. Imagínense la capacidad mental que Adán tenía. La capacidad mental que cuando le dijo al perro, bueno, al perro no, pero vamos a suponer al elefante, eres el elefante, te llamas elefante, le dio nombre y asignación de lo que iba a hacer. A cada uno le dio nombre y asignación. Entonces el hombre necesitaba carácter para hacerlo, necesitaba dirección. Cuando Dios te creó a imagen de Él, te creó con su mismo carácter. Amén. Te creó con su misma dirección. Te creó porque Dios es cobertura y Dios te creó para dar cobertura. Dios te creó para dar paternidad. Dios te creó para proteger a la mujer, para guardar el huerto. Por eso es que el hombre es tan guardador, tan cuidador. Pero sucedió algo. El hombre se desconectó de Dios. Y cuando se desconecta de Dios comienza la distorsión en el diseño. Porque yo sé que mucha gente dirá: bueno, pastora, pero es que tú estás hablando de un hombre que está lejos del que vive conmigo. Porque ese no consigue ni nada. La taza, ahí, a veces nos perdemos y nos extraviamos. Adán se perdió. Se perdió en que dejó de escuchar a Dios correctamente.
Se perdió en que dejó de comunicar, porque él dejó de escuchar a Dios, y dice la Biblia que Eva se encuentra con la serpiente, y la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho, no puedes comer de esto, porque Adán dejó de comunicar. O sea, la serpiente le habló algo a Eva que ni siquiera Eva lo sabía. Entonces la comunicación entre Adán y Eva se perdió, y el que comunicaba tenía que ser Adán. Pero él perdió, se comenzó a extraviar en el diseño. Y dejó a Eva sola. Y Eva no estaba diseñada para estar sola. Y yo no estoy culpando al hombre, estoy culpando la distorsión que el enemigo quiere hacer en la vida de los hombres. Hombres que culpan a los demás y se esconden y no asumen responsabilidades. Él se escondió y culpó a Eva, la mujer que me diste. El pecado de Adán no solo separó al hombre de Dios, también lo desconectó del diseño para el cual fue creado. En esta generación podemos ver el fruto de esa desconexión. Estamos criando hombres. ¿Dónde están las mamás aquí? Por favor, levante su mano. Estamos criando hombres que quieren más atención que responsabilidad. Estamos malcriando hombres. Estamos haciendo cosas por los hombres que no tenemos que hacer por ellos. Somos responsables de la malformación del diseño. Hombres que quieren ser atendidos, pero no quieren crecer. No quieren asumir responsabilidades, no quieren dar coberturas. Hombres que quieren recibir, pero no quieren dar. Hombres que no entienden que fueron puestos por Dios y que si asumen el diseño viene un respaldo. Y aún esta generación le puso nombre a esos hombres. ¿Sabían eso? Lo llaman hombres princesos. Sí, esta generación le puso nombre. No fui yo, no estoy aquí. Le llaman hombres princesos. ¿Sí conocen algún hombre princeso? La pregunta es la siguiente. ¿Sí conoces, mamá, tienes un hijo princeso? Porque si tienes un hijo princeso, es parte de tu responsabilidad. Hermana mayor, ¿tienes un hermanito princeso? ¿Un sobrinito? A veces queremos hacer cosas que no nos corresponden. Hace días hablaba con alguien que me decía, me duele mucho que mi hijo le compre de todo a la novia y se desboque por darle de todo. Y trato de enseñarle que no haga eso porque la vez pasada su primera novia lo dejó y él gastó mucho dinero en ella. Y yo le dije, déjalo quieto, porque ese es su diseño. Diga conmigo, diseño. ¿Dónde están los jóvenes? Jóvenes solteros, levanten su mano, por favor. Tu diseño como soltero es trabajar para la mujer que el Señor te va a entregar. Amén. Nada de 50-50. En el reino de los cielos no existe 50 y 50. Usted puede estar en este país, pero en el reino de los cielos no existe eso. ¿Dónde están las mujeres solteras, por favor? Diga conmigo, hoy me comprometo conmigo misma en no aceptar princesos para mi vida. Dale un aplauso al Señor, amén. Usted necesita a un cruzado, usted necesita a un hebreo, a alguien que entienda el diseño original, a alguien que pelee por ese diseño. Porque el problema entonces no es el término que dio este tiempo la cultura. El problema es que muchos hombres se desconectaron del original. Ahora tampoco es la conexión al machismo, porque el machismo hizo mucho daño en una época.
Enseñó que los hombres no tenían que ser sensibles, que los hombres eran los machos de la casa, que los hombres eran los que gobernaban, mandaban y tenían que hacer todo ellos, que las mujeres no tenían que trabajar. Porque esto no es cuestión ni de feminismo ni de machismo, es cuestión del diseño bíblico. Porque Jesús lloró, Jesús era sensible, pero también fue a una cruz y se sometió a una responsabilidad. David se quebrantó, pero también peleó y guerreó. Entonces hay hombres en la Biblia que nos enseñaron ese diseño. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Vamos a repetir eso todos. Diga conmigo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Aquí el apóstol Pablo está trayendo de nuevo el diseño original al hombre. Y le dice, hay algo que quiero que ustedes comiencen a trabajar. Uno, que tienen que aprender que el hombre tiene que velar. Un hombre no puede estar dormido espiritualmente. El que tiene que velar es el hombre. El primero que tiene que orar en casa se llama hombre. Porque la cobertura para el hogar se llama hombre. El hombre tiene que aprender a velar. Y nos hemos dado cuenta en los últimos años que las intercesoras, la mayoría son mujeres, que las mujeres son las que sirven, que la gran capacidad de iglesia es mujer, que la gran capacidad de servidoras en el mundo, estoy hablando de mujeres, del mundo, no estoy hablando solamente de esta congregación, estoy hablando del mundo, de los que yo doy un coaching de consejería bíblica y tengo 28 mujeres y un hombre. 28 mujeres y un hombre estudiando. Y yo digo, wow, qué impresionante es ver cómo la mujer quiere avanzar y el hombre se detuvo en la malformación. El hombre tiene que ir adelante, amén. Diga conmigo, el hombre debe ir adelante. Lo segundo que le dijo el apóstol, dijo, estad firmes. En otras palabras, le dijo, mira, como hombre no puedes ser movido por cualquier viento. Un hombre tiene que ser firme en la fe. El que debe llevar la titularidad de la fe en casa debe ser un hombre. El primero que debe creer debe ser un hombre. No le dejes a tu mujer, a tu esposa, a tu mamá que crea por ti, a tu hermana que crea por ti. No le des a alguien más el título que tú tienes que tener. Porque a veces somos responsables de los espíritus jezabélicos que se levantan. Y yo entiendo la lucha que tienen los pastores de matrimonio. No solamente ellos, todos los pastores de matrimonio en el mundo. De hablar de sacerdocio, hablar de sacerdocio, hablar de sacerdocio. Y vemos que la generación está dormida. Pero el Señor te dice, hey, no te duermas, levántate. Hey, no te duermas, está firme. Comienza, no te muevas por cualquier viento, sé firme. Y luego dice, portaos varonilmente. Diga conmigo, portaos varonilmente. Vuelve al diseño original, vuelve a la responsabilidad, a la firmeza, a la madurez. ¿Sabes qué significa portado varonilmente? El hombre tiene que comportarse como un varón. La Biblia dice que los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Yo quiero que entiendas eso. Tú puedes ser muy macho, pero si eres afeminado puedes perder el reino. Y hoy en día estamos viendo hombres afeminados. Y eso no está bien. O sea, quiero que entiendas que en el reino de los cielos la mujer es la que tiene que mover las manos. La que tiene que caminar, la que tiene que sacarse las cejas. Ay, es que yo soy metrosexual. Hay hombres metrosexuales. Y es una moda que hay. Hombres que se peinan más que la esposa. Tú ves al hombre bien bello, empachucado, y ves a la mujer espelucada con los muchachitos. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Se voltearon los papeles. Esto no es cuestión, ojo, esto es cuestión de diseño.
de que la mujer tiene que entender, pero tiene que aprender a ser una mujer que agrade a su marido. Dice esforzaos, portaos varonilmente, pero después dice esforzaos. Esta palabra es clave. Portaos varonilmente, esforzaos. Diga conmigo esforzaos. Hay que hacer un esfuerzo, porque entiendo que a veces no queremos portarnos varonilmente, estamos cansados. ¿Cuántos hombres están cansados de trabajar y trabajar y trabajar? Uno se cansa. O sea, vamos a estar claros, o sea, esta responsabilidad que Dios te dio no es fácil. No es fácil. Pero más difícil es que la mujer lleve la carga financiera de tu casa. Porque es una carga que a ella no le corresponde. El Señor dice, si tan solo te levantaras con fe, si tan solo te levantaras velando, orando, ¿cuántas veces oras por las finanzas de tu hogar? ¿Cuántas veces no le dejas esa carga entonces a tu esposa, que ella ore, que ella suplique? ¿Cuántas veces oras por la sanidad de tu casa? ¿O es tu esposa la que está orando por eso? Diga conmigo esforzados. ¿Sabes qué significa? No huyas del proceso. Una persona esforzada es alguien que no huye del proceso. Una persona esforzada es una persona que sabe ser gerente. Amo los hombres con capacidad de gerencia, porque están explotando el don que Dios les dio. Así que hoy lo que vas a tener en tu casa, mujer, es un gerente. ¿Amén? ¿Crees que hoy va a llegar un gerente mandando, haciendo? Luego dice, todas las cosas sean hechas con amor, porque es la verdadera hombría. Entonces Génesis me muestra este diseño original, pero Pablo en Primera de Corintios lo vuelve a traer y le vuelve a decir, mira, es necesario que vuelvas al diseño original, que vuelvas a este momento, que vuelvas a esto que se extravió. Hay una mujer en la Biblia que la admiro muchísimo y es María. Y María tuvo la oportunidad de estar rodeada de 3 hombres importantes. María, la madre de Jesús. ¿Se acuerdan que hablamos de ella el domingo pasado? Pero María tuvo la oportunidad de, cuando el Señor le dijo, bienaventurada eres, María. Le dijo bienaventurada porque en su vientre iba a haber un fruto maravilloso para la humanidad. Pero le dijo bienaventurada porque para enviar ese fruto, él tenía que poner hombres correctos al lado de ella. Porque una mujer no puede alcanzar sus sueños si está sola. Escúchame bien. Necesitamos compañía. Necesitamos direccionamiento. Este cuento de que no, yo nací para... No, si hay don de celibato, yo lo respeto si hay gente que lo tiene. Pero una cosa es el don de celibato y una cosa es lo que enseña el feminismo, que no necesitas a un hombre para caminar. Tú necesitas a una persona y la persona te necesita a ti, porque hay una complementariedad. Amén. Entonces cuando tú ves que María se conecta con un hombre llamado José. ¿Quién era José? El esposo. Mateo capítulo 1, versículo 18, vamos a colocarlo en pantalla. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era ¿qué? Diga conmigo, justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy usted se sabe la historia completa y para usted es fácil contar esta historia, porque usted sabe qué fue lo que sucedió después, usted sabe que sí fue el Espíritu Santo, pero José no sabía nada de eso. José se enamoró de una joven virgen, la desposó, dejó arras allí, fue a buscar, a construir para ella algo, y cuando regresa por esa virgen se consigue una virgen embarazada. Dice, ¿qué es esto?
¿qué es esto? Pero esa virgen tenía que ser cuidada por su padre, por su familia. Pero José tenía la autoridad y el derecho legal de exponer a María, ¿verdad? Porque había algo que estaba fuera allí. Pero José dice la Biblia que era justo. Y la justicia en él lo llevó a escuchar a Dios. Porque él la quería dejar, pero la iba a dejar secretamente para que no la apedrearan. La iba a dejar escondida. Iba a decir, no, yo no la voy a exponer. ¿Sabes por qué? Porque un esposo, José era esposo de María. Cuando habla de esposada es que era esposo. Porque un esposo no expone. Diga conmigo, un esposo no expone a su esposa. Maridos que hablan mal de su esposa. No exponga a la mujer que el Señor le entregó. ¿Alguien tengo que hablar mal? Sí, con su terapeuta, con su pastor, desahóguese con Dios. Pero gente que vive hablando mal, exponiendo. José escuchó a Dios, escúchame bien, escuchó a Dios. Hombres, aprendan a escuchar la voz de Dios. Hay cosas que el mundo te va a decir y el sistema te va a decir que están mal. Pero escucha a Dios. No juzgues a la mujer que el Señor te entregó antes de escuchar a Dios. Aprende a valorar lo que Dios te entregó. Él protegió a María, ¿sabes qué? La guardó. Cuando el ángel se le apareció, sí, tuvo que aparecerse un ángel. Claro, escuchó a Dios, era un hombre. ¿A quién se le aparece un ángel? A un hombre espiritual, hermano. A los no espirituales se le aparecen los demonios. Pero a los espirituales de oración se le aparecen los ángeles. Gente que dice, ¿sabes qué? Escuché a Dios y el Señor me dijo esto, mi amor. El hombre espiritual es el hombre que sabe escuchar la voz de Dios. Y entendió que él tenía que respaldar el milagro divino. Eso se llama madurez masculina. Él no reaccionó desde el ego. ¿Sabes cómo reacciona alguien desde el ego? Ah, o sea, que yo voy a tener que crear un muchachito que no es mío. Reaccionó desde el propósito, desde el entender el llamado. Porque hay hombres que destruyen lo que el Señor les entrega en sus manos. Porque están destruidos por dentro, pero destruyen otro. Entonces María se encuentra con un hombre correcto, pero también se encuentra con el Padre. Nadie habla del Padre de María. A lo mejor es la primera vez que usted va a escuchar del papá de María. Pero yo estaba pensando y yo estaba diciendo, de verdad, ¿cómo hizo el papá de María? Que le tocaba cuidar. O sea, imagínense ustedes, José se lo deja a sus padres, pero el padre era el protector, el cuidador, el guardador. Se lo deja allí y cuando regresa, José tiene que decir, mira, ¿sabes qué? La hija que tú me guardaste también embarazada. ¿Qué me vas a decir de esto? Ahora, ¿cómo actuó ese hombre? Empecé a investigar sobre el padre de María, porque lo que había leído acerca del padre de María era que se llamaba Elí, y es de la genealogía que se habla de Lucas, porque el Evangelio habla de dos genealogías. Y habla de que una de esas es de María. Pero sin embargo, buscando en las historias antiguas escritas, conseguí también por allí algo que el papá de María se llamaba Joaquín. No sé cómo se llama, lo importante es cómo actuó el hombre, cómo se comportó. Porque María necesitaba a un hombre que la guardara, a un hombre que se pusiera por ella, que fuera responsable, a un Adonai, a un hombre que dijera, ¿sabes qué? Yo soy el responsable por mi hija. Y el papá tenía una condición, el papá decía, o la expongo y me salvo yo mi pellejo, porque no fui yo, es ella, o la cubro, porque es mi hija. La cubro, la guardo. Y ¿sabes qué? Él prefirió cubrirla, guardarla, porque María no fue expuesta ni por su esposo, ni por su papá. Porque un padre protege. Amén. Un padre no controla, sino que escucha a sus hijos. Escúcheme bien, papá. Un padre, antes de corregir, abraza. Un padre prefiere abrazar que corregir. Los papás no invalidamos las emociones de nuestros hijos. ¡Ay, ya! Cállate, cállate. Mira, papá, tus hijas necesitan
que tú valides sus emociones. ¿Que tienes una hija llorona? Sí, las mujeres somos lloronas. Necesitamos tener papás que invaliden a las hijas, que no invaliden a las hijas, que la valoren, que la validen. Necesitamos tener papás que nos resguarden, que nos cubran. Necesitamos tener papás que conversen con nosotros. Necesitamos tener padres presentes, no ausentes. Necesitamos tener papás que no, y lo está pidiendo una hija. Tener papá que nos cubra, que nos defienda, que diga, ¿quién es el que se está metiendo contigo? ¿Dónde está ese que yo sí le doy? Ese es el papá que necesitamos. El papá que te cele primero. El papá que te regale la primera rosa. El papá que te regale el primer anillo. El papá que te invite a la primera cena. El papá que te regale el primer chocolate. Para que no venga cualquier princeso a invadir el territorio de que el papá tiene que tener. Y a no confundir el diseño. Pero si yo veo un papá que maltrata a mamá, si yo veo un papá que no quiere ayudar en casa, si yo veo un papá que exige, yo tengo una malformación, y cuando me busco a un princeso y no a un hebreo. Entonces, ¿somos o no somos responsables de esta consecuencia relacional que tenemos de generación? Pero yo creo que el Señor nos está llamando como reino a que se establezca el reino en nuestro hogar. A que se establezca el reino. Señor, venga tu reino a mi casa, no solo a la iglesia. Venga tu reino a mi casa, venga tu reino a mi casa. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu diseño, Señor. Si hoy yo no estoy trabajando como hombre, porque no puedo, Señor, dame la oportunidad de trabajar, dame la oportunidad de mantener. Si yo hoy no estoy orando, me dedico a orar, me dedico a levantarme como hombre de Dios. Si yo hoy no soy el que estoy promoviendo el altar de oración en mi casa, soy yo el que lo voy a hacer. Amén. El papá no solamente da techo, no solamente da comida, no solamente da dinero, no solamente da disciplina. El papá da afirmación, el papá da presencia, el papá escucha, el papá tiene que dar cobertura, el papá tiene que dar palabras de vida. El papá tiene que decirte, estoy orgulloso de ti, hijo. El papá tiene que ir a la escuela, escuchar, mirar cómo lo haces. Amén. Pero María solamente no tuvo un buen papá, ni un buen esposo, también tuvo un excelente hijo, que enseñó, que hasta lo último estuvo con ella. Juan 19, 26, ya estoy terminando. Dice Juan 19, 26, 27, dice, cuando vio Jesús ¿a quién? ¿Dónde estaba la mamá? En la cruz, diga conmigo, en la cruz. El poder de una madre, estaba ahí en la cruz, solita, al lado de Juan. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo, madre, he aquí. Madre, he aquí. Después dijo al discípulo, he aquí. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Sabes algo? Jesús, aún en el momento más difícil de su vida, de su alma, de su cuerpo, en el momento de su muerte, en el momento de su lecho de sufrimiento, Él honró a su mamá. Él guardó a su mami, él honró a su madre. Él le dijo, mamá, yo no te voy a dejar sola, yo te voy a dejar un hijo que te va a cuidar. Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso si tenía más hermanos? Lo hizo porque Jesús era el mayor. Y en la cultura judía, cuando el esposo de la mujer muere, es viuda, el hijo mayor se encarga de todo. Entonces él dijo, él se encargó financieramente de María hasta el último momento. Pero dijo, yo necesito dejarle un Jesús a ella. Alguien que se encargue de mi vieja. Y la honró hasta el último momento. Fue responsable con ella. Hijos responsables. ¿Dónde están los hijos responsables? ¿Dónde están los hijos que honran a su mamá? Todavía tiene tiempo, no se ha acabado el mes de las madres. Si usted no ha sabido honrar, honre. Hijos que tienen sensibilidad. Hijos que entienden
que ellos necesitan también, que su madre necesita de ellos. Fue obediente, le dijo, madre, aquí a tu hijo, hijo, aquí a tu madre. Y desde ese momento Juan la recibió en casa. ¿Sabes algo? Necesitamos volver al diseño original. Necesitamos volver al diseño. Yo quiero que te coloques de pie, por favor. Yo creo que nos hemos extraviado. Si tú sientes que tu hijo no tiene estas características o estas cualidades, yo creo que estás a tiempo de formar, mamá. Si tú sientes que tu hermano le falta, yo creo que estás a tiempo de formar, porque somos responsables de esta generación. Si tú sientes que tú como hombre has fallado en casa, como padre, como esposo, como hermano mayor, como cuidador, has fallado en casa, yo creo que es tiempo de decirle al Señor, yo quiero volver a ese diseño. Yo quiero que me entregues la capacidad de cuidar, de proteger, que me entregues, que yo pueda volver a encontrarme con eso. Que yo pueda volver a encontrarme con eso. Pero para encontrarnos con eso, yo creo que tenemos que encontrarnos con el Creador. A veces el diseño se pierde y se malforma porque no hemos recibido correctamente de una madre lo que tuvimos que recibir. Porque mamá, en lugar de enseñarnos, nos exigió, o en lugar de darnos amor, nos malcrió, o tuvimos un papá ausente que no nos enseñó a ser papá. Y usted puede decir hoy, pero ¿cómo voy a ser papá si yo no supe ser papá? Si yo nunca tuve un buen padre, si yo fui un huérfano. ¿Cómo si mi papá, aunque estuvo, nunca estuvo? ¿Cómo voy a estar yo si fui abusado sexual o emocionalmente por mi papá? ¿O fui abusado sexualmente y emocionalmente por un pastor? Por un hombre que tuvo para mí una posición de paternidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer las cosas correctamente? Ahora yo te voy a explicar algo. ¿Qué sucede cuando no lo hacemos correcto? Cuando no estamos en la posición ideal. Sucede que tú solamente no maltratas tus generaciones. Tú te sientes maltratado. Te sientes en una posición invalidada como hombre. Te sientes mal como hombre. Te sientes mal cuando ves que tienes a una esposa que la tipa es una brillante, que hace negocios, que cierra, que gana dinero, o que la mujer es una mujer que ora y cuando te dicen ora tú, amén, te sientes mal por eso, porque nos sentimos mal. Cuando no estamos en el lugar correcto, nos sentimos maltratados. El que diseña el lápiz lo envió al mundo con una asignación. Diga conmigo asignación. Este eres tú. Y antes de enviarte al mundo, quiero que aprendas y que te lleves 5 cosas en el corazón. Lo primero que quiero que sepas es que este lápiz necesita la guía de una mano. Si una mano no sostiene el lápiz solo no sirve. Tú como lápiz necesitas la mano de Dios que te guíe. Tú como lápiz necesitas a alguien que te sostenga, que el diseñador te mantenga en sus manos. Pero lo segundo que le dijo el Creador, le dijo, pero vas a tener que pasar por algo que se llama sacapunta. Y el sacapunta, aunque duela, te va a sacar filo. Es necesario pasar por procesos, hombre, pero de la mano del Creador. Pero lo tercero que quiero que te lleves es que el lápiz, el Señor te dice, yo coloqué borra. ¿Sabes qué significa eso? Que vas a cometer errores, diga conmigo errores. Que como hombre tienes licencia para cometer errores, porque no eres perfecto.
pero existe una borra para que en las manos del Creador puedas borrar lo que no sirve. Y lo último que quiero que entiendas es que estás rodeado de madera, pero lo importante no es lo que tengas por fuera, sino lo que tengas por dentro, que es el grafito. Lo importante es, ese lápiz de un color, este es de otro color, y usted ha visto lápices de muchos colores, pero todos tienen el mismo grafito, porque el Señor coloca un corazón para los hombres importante. Y quiero que sepas que fuiste diseñado para escribir, y lo importante es que cuando escribas con propósito. Amén. Puedas escribir una historia. Y si te cometes error en escribir en esa historia, bórrala. Y si te falta punta, permítete afilarte. Necesitamos hombres capaces de alcanzar el diseño de Dios en esta